Telefónico a través de Radio Colosal. Les saludo de la manera más comedida, don Guillermo, bienvenido. Varios temas. Empecemos Gracias. por el asunto de las frecuencias. Una vez más se denuncia que los mismos grupos de poder buscan tener todas las frecuencias posibles en una sola mano. Se ha denunciado otra vez al señor González, Ángel Remigio, al que le dicen el fantasma. Se denuncia una vez más el tema de Yunda, se denuncia una vez más que estos mismos grupos de poder siguen buscando frecuencias. ¿Cuál es su criterio? El día de ayer aparece el señor Carlos Andrés Michelena para decir que les van a concesionar las frecuencias y que después de concesionado las frecuencias, si es que encuentran alguna irregularidad, les quitarán. O sea, ¿para qué concesiono frecuencias si después tengo que quitarles? ¿No es preferible revisar antes de concesionar una frecuencia? Porque concesionar una frecuencia, lo dicen ellos, no nosotros, ya concede derecho, ya hace que se abran medios, ya hace que haya empleados, etcétera, etcétera. Buenos días, don Guillermo. ¿Cuál es su criterio? Un placer escucharle a través de Radio Colosal. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por esta entrevista y en relación a lo que usted nos plantea, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que recordar es que en comunicación la concentración de medios bajo un mismo propietario, digamos, ¿no es cierto?, o concesionario para ser más propios, o la propiedad cruzada que se llama también en comunicación, son absolutamente inadecuados puesto que restringen la libertad de expresión, ¿no es cierto?, la capacidad mejor de que los ciudadanos nos podamos expresar o recibir información de diversas fuentes, es decir, vienen orientadas por la decisión de quién controla esos medios. Y esto a propósito de la propiedad cruzada, el caso del señor González, al cual no solamente se le concesionó frecuencias de radio y de televisión, sino que además se le permitió la adquisición del diario El Comercio. Esto necesariamente es grave, ¿no es cierto?, dentro de lo que se entiende como afectación al acceso a las concesiones de una manera diversa y de diversos modos en consecuencia. Lo segundo que tenemos que mencionar es que no puede concesionarse primero para después estudiar si existieron irregularidades o no, puesto que la Comisión Auditora de Frecuencias, ¿no es cierto?, demostró de que más del 50% de las concesiones habían sido ilegalmente consagradas. En consecuencia, no se puede entrar a un proceso de concesión sin antes no haber sancionado a aquellos que incurrieron en desafueros durante el proceso de concesiones. Por ejemplo, es el caso del señor Yunda, ¿no es cierto?, también. Uh-huh. En consecuencia, es absolutamente inaceptable de que primero se concesione y después se empiece a revisar si hubieran irregularidades o no. Las irregularidades están absolutamente demostradas y en consecuencia lo que tiene que procederse en primer lugar es a revertir esas frecuencias, puesto que son ilegales. Y en segundo lugar, ahí sí se puede proceder a realizar las concesiones. ¿Por qué razón? Además, porque si nos atenemos a la repartición que se estableció en la ley de comunicación, pues primero tiene que revertirse, porque si no es imposible llegar a ese tipo de distribución. Ahora, ¿será que no quieren revertir las frecuencias porque saben que si revierten una frecuencia, la persona que cometió la ilegalidad y a la que se le revertió la frecuencia queda inhabilitado de por vida a recibir una concesión? Exactamente, ese es el problema básico, pues, que el señor Michelena lo que quiere ocultar o lo que no quiere aceptar es que primero se apliquen, ¿no es cierto?, o se reviertan todas las concesiones ilegalmente concedidas, puesto que eso inhabilita a aquellos que concentran por ahora todos los medios de comunicación.
o gran parte de los medios de comunicación. En consecuencia, el señor Michelena lo que no entiende o no quiere entender es que la concentración de medios es un procedimiento inaceptable, y más cuando esa concentración se realiza sobre la base de violaciones a la ley, como está totalmente demostrado. Es más, para retirar estas frecuencias, no solo tiene el informe de la Comisión Auditora de Frecuencias, tiene un informe de Contraloría del último concurso realizado en el 2016. Se cayó el concurso y no se puede decir, bueno, ya se cayó el concurso y nada más. Ahí hay responsables, por algo se cayó ese concurso. Tenía que sancionar a quienes pretendieron ya en el 2016 recibir todos los beneficios y recibir en una sola mano todas las frecuencias, y que están repitiendo el asunto en este momento. Claro, lo de la Contraloría es mandatorio. O sea, tampoco se puede evadir, ¿no es cierto?, la decisión que tomó la Contraloría al denunciar que habían irregularidades graves y que tenía que revertirse el proceso de concesiones. Eso también es algo que el señor Michelena no puede pasar por encima, pues. ¿No es cierto? O sea, no puede pasarse. Pero adicionalmente a todo esto, el problema básico es de que lo que se pretende en el fondo es concesionar para tratar de mantener medios que hagan, si usted quiere, una posición premeditada de apoyo a todas las irregularidades que se cometen actualmente. En consecuencia, lo que se trata de hacer es crear toda una estructura comunicativa, ¿no es cierto?, que solamente pretenda presentar o apoyar las decisiones del gobierno actual y de ninguna manera cumplir con su papel, ¿no es cierto?, de comunicadores de toda la información y de todas las irregularidades. Porque ahora que sigue el proceso del caso Sobornos, ¿no es cierto?, que se sentenció, pues puso a descubierto lo siguiente, que la Fiscalía tuvo que reconocer, que existen otros casos de irregularidades, entre esos el caso INA, ¿no?, que corresponde al presidente Moreno, y que entonces ahora recién lo van a iniciar un proceso investigativo, inclusive luego de que recibieron toda la información de Panamá. ¿Entienden? Entonces, lo grave es que se están coludiendo las instancias del gobierno con las concesiones para acallar las voces críticas que puedan existir en el país o de denuncias sobre todo ese tipo de irregularidad. Y al revés. Claro. Por ejemplo, imagínese, se ha contratado a Jaime Bailey, dicen que una cifra millonaria. Ya Bailey apareció ayer precisamente, y Jaime Bailey decía que Lenín Moreno ha salvado al Ecuador. Fue una loa, pero de unos 4 minutos, en favor de Lenín Moreno, que después de Correa, que fue el diluvio, vino el milagro, que fue Lenín Moreno, etcétera, etcétera. Y eso lo pagan los dineros del pueblo ecuatoriano, porque estamos hablando de TC Televisión, un canal incautado. O sea, esa es la forma en la que se trae justamente opiniones favorables. Y lo mismo que hace el señor Bailey, lo van a hacer todas las radios del fantasma, los 2 canales de televisión del fantasma, que violan la ley también, pues. RTS y el canal TVC, el canal del comercio. Y uno termina diciendo, al menos ese canal, mire usted cómo se manejan las cosas, porque ese canal es sacado como una frecuencia experimental para repetir la señal de RTS, y después lo transforman en matriz, y le ordenan que se quite ese canal de televisión, pero un juez, entre comillas un juez, le da la disposición de que siga nomás funcionando, y Arcotel, que es el organismo que concesiona frecuencias, se queda quieto, se queda callado, admite a lo que antes no ha admitido. Nosotros hemos tenido dictámenes favorables dados por jueces y nos dijeron que no, que en el campo de la concesión de comunicaciones solo ese ente
que el juez puede decir lo que quiera, pero que en eso no tocaba. Pero al señor González, a él sí le aceptaron un amparo y siga nomás funcionando, pues siga participando. Claro, mire, el caso de Bailey es absolutamente claro cuál es el procedimiento. No solamente que lo contrata el gobierno, ¿no es cierto?, sino que es a su vez designado también asesor en comunicación del señor Lazo, pues. Ya existen entrevistas difundidas en las cuales el señor Lazo aparece como que es la persona, ¿no es cierto?, más inteligente, más preparada, más dotada. Es decir, y de igual manera lo coloca el señor Moreno. Y todos sabemos pues las limitaciones. En el caso del señor Moreno, él mismo se encarga de demostrarnos día a día de que no sabe de lo que habla y habla tal cantidad, ¿no es cierto?, no solamente en el espacio nacional, sino también en el espacio internacional, que realmente genera vergüenzas ajenas pues, en el pueblo ecuatoriano. Y respecto al señor Lazo, es exactamente lo mismo. Y que el señor Bailey, que parece que no conoce necesariamente la historia ecuatoriana, pues pasa por alto el hecho de lo que fue todo este proceso, ¿no es cierto?, en el cual los ecuatorianos vieron arrebatados sus recursos, que les condujeron inclusive hasta la muerte por carencia, ¿no es cierto?, de los recursos que habían depositado en la banca. Es decir, todo esto, ¿no es cierto?, lo que nos está diciendo con claridad es que se está pretendiendo en una alianza, y esto usted me perdonará desde mi posición ideológica y política, ¿no?, una alianza no solamente a nivel de los grupos de derecha, ya vimos pues el primer ejemplo, ¿no?, entre el Partido Social Cristiano y el movimiento del señor Lazo, sino que además quieren controlar todos los medios de comunicación en la misma línea, con comentaristas extranjeros que desconocen la realidad ecuatoriana, ¿no es cierto?, y que lo que están haciendo es una plataforma comunicativa que genere posverdades o mentiras abiertas en procura del próximo proceso electoral. Entonces esto no tiene que ser analizado solamente desde la perspectiva de los procedimientos ilegales a los que están acudiendo para tratar de despojar a unos y entregar a sus aliados, concentrando los medios de comunicación, la concesión de frecuencias, para tratar de ganar las elecciones. Entonces, esto es grave, pues, si nos damos cuenta de que eso lo que significa es que tratan de eliminar a todas las voces o a todos los contendores o los potenciales contendores en las próximas elecciones, ¿no es cierto? Y Y lo además grave, de ocultar todos los desafueros, todos los casos de corrupción abierta y clarísima que los maneja desde la esfera del poder. decía hace un instante, lo grave del caso es que inclusive algunos medios de comunicación que se consideraban serios, como Democracia, como Radiovisión, se unieron ahora a estas voces de que tiene que continuar el concurso porque tiene que continuar el concurso. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué les ofrecieron? ¿No? O sea, no puede ser posible Claro, de que de gratis ellos simplemente ignoren la ley y digan, no, es que el concurso tiene que hacerse porque tiene que hacerse. claro, Transparente sí. y la perversidad está en que son evidentes los acuerdos que llega el Estado violando la ley, o tiene el Estado que tiene que ser el defensor de la aplicación justa de la ley,
¿Violan la ley para qué? Para lograr que a los concesionarios o los nuevos concesionarios o estos viejos concesionarios que usted señala en el caso de democracia y de visión, pues desarrollen ahora sí una abierta política de defensa del gobierno y de todas las insensateces del gobierno, ¿no es cierto? Todo eso, y se preparen para la gran campaña. En el país lo que se está jugando es el mantenimiento a futuro, estoy pensando en el proceso electoral, el mantenimiento del esquema que les ha permitido enriquecerse a pesar de la crisis que ha vivido el país. Y además lo que están haciendo es contraviniendo todas las posiciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional inclusive, que se plantea que la pandemia lo que nos ha dejado claro es de que las desigualdades son uno de los elementos que aceleran el proceso de contagio. Y que lo que habría que hacer es desconcentrar ese proceso para tratar de, por lo menos, reducir las desigualdades para poder tener futuro. Eso lo están diciendo todos los científicos, ¿no es cierto?, de las diversas ramas, tanto en Europa, inclusive en los Estados Unidos, en los centros de estudio más importantes del mundo. Y nosotros parecería ser o que no leemos, o por lo menos si leemos, hay quienes no les interesa en absoluto ese tipo de pensamientos y van a tratar de ocultarlo tras la concentración de frecuencias. Me quedo pensando en este tema porque aparentemente no hay voces que protesten, no hay voces que reclaman. Ayer escuché a Janine Cruz, la asambleísta, que dice que va a llevar esto a la asamblea. Ojalá no sea muy tarde. La asamblea no nos da ninguna garantía tampoco de que vayan a transparentar las cosas. La comisión de veeduría nombrada por el inefable Consejo de Participación Ciudadana resultó un fraude. Ya tuvieron que renunciar la mayoría. El único que se quedó es el Masi Roberto Golgemut, un correísta cuidando la transparencia en esto. No creo que funcione, definitivamente. O sea, más bien va a permitir que las cosas sigan como están. Y reitero, un alto funcionario del Estado, como es el señor Michelena, diciendo de que se les va a concesionar nomás y después de que concesionen se verá si se les quita o no. Ahí se les puede quitar, dice. Y con el apoyo de AER, para completar todo, del presidente de AER. Entonces, Mesa, todo está bien. Más bien, el señor dice, entre comillas, el señor Chica dice, entre comillas, que ellos están exigiendo que este concurso concluya. Cuando debían exigir es transparencia. Cuando debían exigir es que no se entreguen frecuencias, sino de acuerdo a la ley. Yo no estoy en contra del señor González, pese a que es extranjero y que no debería recibir una frecuencia. Pero si la ley le permite que reciba un en AM, un en FM y un canal nacional, ¿por qué tiene que recibir tantísimas frecuencias? Claro, vea, lo que no se quiere entender, o mejor dicho, lo que entienden bien y lo que quieren lograr, es concentrar la mayor cantidad de frecuencias de radio y televisión entre sus allegados, entre sus corifeos, ¿no es cierto?, entre quienes se prestan no para informar, sino para desinformar, tratando de ocultar todos los desafueros, todos los actos de corrupción también que se producen inclusive actualmente en el Ecuador. Y esto se hace sobre la base de una colusión de una fiscal, de una fiscalía, que orienta sus procesos y la justicia sanciona procesos única y exclusivamente cuando afecta a sus intereses y no en juicios justos. Esto lo que han hecho en el país es instaurar, ¿no es cierto?, lo que se llama la politización de la justicia.
Y la politización de la justicia lo que significa es que se acabó con todos los cuerpos normativos. El tema debería ser, para demostrar una independencia, que arranque ya el proceso de INA y que se empiecen a buscar culpables y que se sancione, porque no es cuestión Vea, de solo al un lado nada más, pues no. tenga la certeza de que no, eso no va a ocurrir, que hay un año nomás que ya resta y que eran todos los esfuerzos fingiendo con el apoyo de todos estos concesionarios, ¿no es cierto?, dolosos, de que están desarrollando las investigaciones, que requieren tiempo, que no tienen recursos, etcétera, etcétera, ocultando, por ejemplo, algo que yo vengo denunciando desde hace tiempos atrás. En el año 2006 llegó un proyecto de convenio planteado por el Instituto de Basilea, en el cual el Instituto de Basilea, que controla todas las transferencias financieras en el mundo, señalaban que ellos determinarían todas las acciones de transferencias ilegales que ellos pudiesen constatar a nivel mundial. Segundo, que ellos ayudarían a recobrar todos esos recursos. En tercer lugar, que identificarían con nombres y apellidos a quienes sobornaron y quienes recibieron el dinero. Y en último punto que planteaban era que ellos señalarían cuáles fueron los procedimientos que utilizaron para recibir el dinero los sobornados, ¿no es cierto?, de parte de los sobornadores. Costo para el país, 0 centavos. Y esto no es nada nuevo, porque en el caso del Brasil, de Lava Jato y de los Estados Unidos, a través del Instituto de Basilea se determinaron todos los procedimientos y todos los procesos que se habían realizado en el Brasil y en los Estados Unidos, hasta el punto que los Estados Unidos, sobre la base de este trabajo, recobró 3.500 millones de dólares. Y todos sabemos lo que ocurrió en el Brasil. Y eso no lo firmó el fiscal Chiriboga. Posteriormente tampoco lo quiso firmar la fiscal encargada Palacios. Tampoco firmó Pérez Reina y la doctora Salazar, tampoco lo firmó Vaca. Uh-huh. Y tampoco lo quiere firmar la doctora Salazar. Porque saben de que si eso se acepta, vamos a conocer a todos los corruptos que recibieron dinero en este país, no solo de Odebrecht, también se van a descubrir necesariamente todo el caso, ¿no es cierto?, de la telefonía móvil, Claro. todos los sobornos de Slim, ¿no es cierto?, por citar Algunos nombres casos nomás. ocultos. Y no lo quieren hacer porque ahí sabríamos de todos los asambleístas, ¿no es cierto?, corruptos que por otras razones se han descubierto. Descubriríamos más allá a todos los miembros del Ejecutivo que han recibido sobornos. Sí, descubriríamos a todos. Eso sería saludable para el país. Porque entonces ya no habría posibilidad de que evadan o que la Asamblea, bajo argumentos de toda la área, no quiera firmar una ley por la cual se recobren, ¿no es cierto?, mediante la expropiación lícita, en ese caso, de los patrimonios que tengan, por ejemplo, los asambleístas o los sobornados. No quieren aprobar, ya en 2 instancias han discutido, se ha dado el proceso y no lo han aprobado, pues, la ley. La ley de extinción de dominio, dice usted. Exactamente. Porque se saben, ¿no es cierto?, parte de ese proceso. Por eso no lo quieren firmar. Y por eso no quieren firmar tampoco el convenio con el Instituto de Basilea.
Vamos a estar pendientes para seguir empujando, para seguirles preguntando qué pasa con este tema. Me gustaría tocar Real. un tema de actualidad, si no le molesta a mi don Guillermo. El día de hoy deben inscribirse ya los candidatos. He escuchado a varios juristas, uno de ellos el señor Rafael Ollarte. Ollarte dice que no se puede reemplazar lo que no existe. Estoy hablando de la candidatura del correísmo. El señor Correa no se inscribió, no aceptó la candidatura y por lo tanto esa candidatura no existe. Por lo tanto no le podrían reemplazar con el señor Rabascal o con cualquier otra persona. ¿Cuál es su criterio sobre ese tema? Vea, yo realmente he estado mirando eso y estudiando. La acusación de la Fiscalía, la pretensión del Consejo Nacional Electoral, decía que los candidatos tienen que su presencia, su aceptación tiene que ser personalísima, dicen, ¿no? Uh-huh. Yo les sugeriría que revisen los diccionarios de la Real Academia de la Lengua. Esa palabrita no existe. Y es una verdad. Es una No verdad. existe, primero. Pero lo que sí existen es antecedentes y está normado inclusive los procesos telemáticos. Es decir, Incluso también la firma electrónica. electrónica. Y en consecuencia, lo que hicieron es negar la ley y aplicar una figura que no existe, no está definida en el diccionario, no existe. Lo personalísimo no existe. Lo que usted dice es una verdad. Es una verdad. Aunque se entiende, y muchos hemos entendido aquello de personalísima como de cuerpo presente allí. Eso lo hemos Pero entendido. no El es lo señor, mismo. el propio Correa, hizo entender esa afirmación cuando en el 2012, 2013, dejaron fuera de la contienda a Bucarán, a Abdalá Bucarán. Claro. Yo le digo, mire, aquí este ya es un país en el cual la ley importa muy poco, porque quienes tienen la obligación de aplicarla estrictamente están coludidos, ¿no es cierto?, para llevar acciones como ellos crean conveniente nomás. La Fiscalía es un caso similar. También está ahí el señor que ejerce la Contraloría, Uh-huh. de quien también hay que recordarle que él fue designado miembro del Centro de Investigaciones Estratégicas de UNASUR en condición de embajador por la ministra de Defensa Espinosa, lo cual es absolutamente ilegal. Pablo Celi, dice usted. Sí, Pablo Celi, porque la designación y nombramiento de embajadores es privativo del presidente de la República, Que es una y verdad. no de un ministro. Y es privativo con la participación del ministro de Relaciones Exteriores y no del ministro de Defensa. Ella era ministra de Defensa. Y además se estableció, y el señor Celi sabe que cobró, los sueldos con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa. Y la ley es clarísima. Lo que está presupuestado para una institución, usted no lo puede desviar para un pago, en este caso, de un supuesto embajador. Todo eso es un procedimiento ilegal. Y el señor Celi lo sabe muy bien. Pero aquí todo el mundo calla, pues. Todo el mundo calla. ¿No es cierto? Quienes tienen el poder en el Ejecutivo, quienes tienen el poder judicial, en la Fiscalía, en la Contraloría, todos están coludidos. Por eso es que hay un desmoronamiento, ¿no es cierto?,
de los valores morales de nuestra sociedad. Por eso, porque la gente mira hacia arriba y casi ahora, como eso es pruebas, ¿no es cierto?, de todos los santos días, cree que ya es normal, pues. O sea que la inmoralidad, o la moralidad mejor, la moralidad que han impuesto quienes ejercen los poderes, ¿no es cierto?, es un proceso que está llevando al desmoronamiento moral de nuestro país. Y ese es uno de Eso los es lo temas. grave. Ese es uno de Eso los es lo temas grave. que preocupa enormemente, porque sí, como usted lo dice, eso es gravísimo, no solo grave, es gravísimo. Mire, gobiernos, por ejemplo, en esta semana, conversan los señores médicos posgradistas con la ministra y la ministra les ofrece el pago, con la superministra me refiero, María Paula Romo, y ella ofrece el pago a los médicos posgradistas. Ayer aparece, sin embargo, el ministro de Salud que dice que eso no se puede hacer, que eso desmoronaría todo y que no se puede pagar. Y la pregunta es, bueno, y pónganse de acuerdo por lo menos entre ministros, ya que presidente parece que no tenemos. Definitivamente lo que tenemos es un inquilino en Carondelet, no un presidente. Claro, pero si usted me permite, ¿no es cierto?, no se trata de que se puedan poner de acuerdo, porque la ley establece claramente cuáles son las funciones de cada uno de los ministros. Ujú. La ministra del Interior no tiene absolutamente ninguna facultad para opinar sobre los presupuestos de otros ministerios. No tiene. Quien aprueba el presupuesto es la Asamblea Nacional. Entonces ya no puede decir ahora sí voy a coger la plata de aquí y la voy a pagar acá. No, ellos tienen la obligación de hacerlo. ¿No es cierto? Sí, Pero a los médicos, a las enfermeras, a quienes están operando en el sector de la salud, no les pagan los sueldos, pues. En tanto que a los tenedores de los bonos de la deuda pública, les pagaron no solamente el valor, ¿no es cierto?, que a la fecha tiene que hacérselo, sino que les prepagaron todo hacia adelante. les anticiparon pagos, sí. Claro, y lo que no quieren decir, y lo que, a pesar de que la ley les obliga, la ley de acceso a la información pública, les obliga, cuando le preguntaron al ministro Richard Martínez en la asamblea que indique cuáles son los nombres de los tenedores de los bonos de la deuda pública que se beneficiaron, se negó, violando la ley, y la asamblea también cayó. Que son A temas, cualquiera que lea la ley de acceso a la información pública va a constatar de que están todas las funcionarios del Estado, todos. Estamos, o están, no, yo ya no soy funcionario público, están obligados a entregar la información que les soliciten en el plazo de 8 días. Y si no lo hacen mediante una demanda, ¿no es cierto?, tienen que ser destituidos. Ahí está Richard Martínez, campante, pues, con lo que él seguramente benefició a los tenedores de los bonos, que sería bueno saber quiénes son, ¿no es cierto? ratifico lo dicho por usted, sería muy importante saber quiénes son los que se benefician de estos problemas del país. Es necesario los nombres. Y cuando aparezca, ¿no es cierto?, cuando haya la posibilidad de acceder a esta información, tenga la certeza de que una gran cantidad, un porcentaje, alto porcentaje de los tenedores son ecuatorianos. Son los socios de estos que dicen manejar, ¿no es cierto?, el presupuesto del Estado en favor del interés nacional. En favor del interés nacional. Cosa que no es Esto cierta. Cosa que no es es lo cierta. que ocurre en el país. Don Guillermo, ¿Y qué es lo que ocurre? yo le agradezco infinitamente, le comprometo para que en próximos días volvamos a conversar. Me gustaría tocar el tema
de la telefonía celular. Tienen contrato por 15 años hasta el 2023, pero tengo entendido de que les han propuesto que renuncien a estos 3 años para dejarles ya una concesión para 20 años más. Antes de irse quieren ir concesionando este tema, y usted que conoce este aspecto al revés y al derecho, me gustaría tenerlo en los siguientes días para analizar este tema a profundidad. Permítame que le dé simplemente un dato para los radioescuchas Con mucho gusto. y para ustedes. El problema radica en la predicción que se hace del número de usuarios de la telefonía móvil a futuro. Cuando se firmó el convenio inicial, a este año, el número de supuestos usuarios de telefonía móvil es de 3.700.000. Y en la realidad nos dice que tienen 18 millones de abonados. Es decir, O sea, hay más teléfonos móviles y más celulares que personas en el Ecuador, porque hay algunas personas que tienen 2 y 3 claro, líneas. pero el problema radica en que si la proyección fue en el convenio de que a estos momentos tendríamos, para redondear, 4 millones de usuarios, ¿qué pasa con la diferencia entre los 4 y los 18, es decir, los 14 millones? ¿Qué ocurre pues con las regalías? Utilidad directa a los bolsillos de Slim y compañía, pues. Eso habrá que ver, pues por eso es que el Contralor también desplegó más recientemente a la telefonía móvil con un pago de 120 millones de dólares. Tema que queda en pendiente. Yo le agradezco y le envío un abrazo. No sé si el próximo viernes mismo podríamos con más tiempo conversar sobre estos temas y otros. Muchas gracias, mi don Guillermo. Gracias a ustedes, muy gentiles. Un placer enorme. Este es Colosal, su radio. Igualmente.